sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo y su obra, ¿cierto? Estamos estudiando el Espíritu Santo y su obra, hemos visto muchas cosas. Y lo último que hemos visto es, hay lenguas, las lenguas están vigentes en el día de hoy. Y pues ya de antemano nuestra postura es no, un rotundo no. No hay lenguas vigentes en el día de hoy según la Escritura, ¿sí? Porque sencillamente la palabra lenguas es la palabra idioma. No hay idiomas sobrenaturales en la iglesia, no los hay. No los hay. De hecho, los continuistas, que son cristianos reformados, pero que tienen la creencia de que estos dones milagrosos aún siguen vigentes, carecen de evidencia empírica de que se estén vigentes. Es decir, algunos dicen, yo creo que están vigentes, pero ¿dónde está la evidencia empírica, visible, experimental? No, es que yo estuve en una iglesia y el hombre que estaba predicando empezó a hablar en otros idiomas porque habían extranjeros allí. Sobrenaturalmente empezó a hablar. No, eso no hay evidencia de ello. Entonces, a lo más que se puede llegar es a decir que Dios es soberano y si en algún momento Él quiere usar a una persona en el campo misionero, en otra nación, ¿sí?, en una tribu, y hablarles a ellos en su propia lengua o idioma, y que este hombre sin preparación lo aprenda de forma sobrenatural, lo aprenda no, sin haberlo aprendido, lo use de forma sobrenatural, bueno, eso lo dejamos a la soberanía de Dios. Pero no podemos afirmar que estén vigentes. No, yo creo que están vigentes. Bueno, demuéstrame dónde están vigentes. ¿En qué parte, a qué iglesia puedo ir yo? Por ejemplo, una iglesia en Inglaterra, donde yo llegue y haya un público mixto, ¿cierto? Compuesto, heterogéneo de oyentes, y el predicador hable en otros idiomas. No, eso no sucede. Siempre hay un traductor. Entonces, hay allí como una pequeña incongruencia en el ámbito continuista respecto a la vigencia de los dones, ¿cierto? Igual con los milagros. Nosotros creemos en los milagros, no en los dones de milagros, el don de milagros. Creemos en los milagros. Dios puede sanar a un enfermo. Si Él quisiera resucitar a un muerto, ¿lo podría hacer? Pues claro, no es que Él es Dios. Ahora, yo no puedo decir ni comprometer a Dios diciendo que en la iglesia hay don de milagros. Que lleguen un enfermo y venga que yo lo voy a sanar. No, no lo hay. La evidencia es escasa o nula. Entonces, no podemos hacer ese tipo de afirmaciones. Estábamos hablando de la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Y ya dijimos que en el capítulo 12 se nos plantea los dones. Y se nos dice que hay un cuerpo, hay muchos miembros, cada miembro tiene un don para beneficio del cuerpo y que el Espíritu Santo reparte los dones según nosotros vayamos a un retiro a practicar. No, lo reparte como Él quiere. Es soberano de Dios y de ahí deducimos lógicamente, y Pablo se adelanta por si de pronto alguien no lo puede deducir, y él dice,
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todos lenguas? O sea, y la respuesta es no, porque en un cuerpo hay diversidad. Yo no puedo poner al hígado a hacer la función del estómago. No, cada uno tiene su función y hay una sinergia, una cooperación que multiplica el potencial de cada órgano y se puede llevar a cabo el proceso de la digestión. Y cada actividad propia del órgano es indispensable para el buen funcionamiento del sistema o del cuerpo. Igual en la iglesia, cada miembro tiene un don dado por Dios que es necesario para la edificación de todo el cuerpo. De manera que cuando el estómago está, bueno, el estómago no, el intestino delgado digiere los alimentos, él no los digiere para él. Y entonces vamos a tener un intestino delgado que ya no es delgado, ahora es el intestino gordo, porque comes para él solo. No, él digiere los alimentos para que estos nutrientes vayan ¿a dónde? A la sangre. Y la sangre los distribuye por todo el cuerpo. Cada uno tiene una función. Entonces, por eso Pablo nos dice en el capítulo 13 que no importa el don que tú tengas, si no tienes amor, ese don no vale un centavo, no sirve de nada. Él dice palabras como nada soy. Si yo tengo este don, nada soy. Si yo hago esto, nada soy. Y ese era el contexto en que estábamos la semana pasada. Teniendo en cuenta también que la primera carta a los Corintios es una reprimenda, no es una carta de sigan así, chévere, sois la mejor iglesia de Europa y sus alrededores, del Mediterráneo. No, él está diciendo, ustedes no parecen creyentes. Tengo que hablarles como a niños, como a carnales. Es un regaño para la iglesia. Y ya dijimos por qué razones: orgullo, egoísmo, falta de amor, divisiones, inmoralidad, pleitos, problemas matrimoniales, idolatría, abusos en la cena del Señor, errores doctrinales, tacañería. No eran un modelo a seguir. Entonces en 1 Corintios 13:1, Pablo nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y la palabra sí, ¿cierto?, que aparece allí, está modificando la oración y nos está diciendo que la oración está en un modo condicional, como algo hipotético, si yo. Y explicábamos que Pablo está diciendo acá, si yo, como la canción, si yo pudiera alzar el vuelo, pero no, el hombre no puede volar. Si yo fuera Superman, pero yo no soy Superman. Si yo fuera millonario, pero yo no soy millonario. Mi amor, si yo fuera rico, te construiría una casa en el aire. Eso es una hipérbole con otra mucho más grande, una exageración, la que está utilizando Pablo allí. Entonces Pablo está diciendo, si yo hablara todos los idiomas humanos y aún el idioma de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Aquí Pablo no está diciendo, si nosotros lo leemos con sentido común, Pablo no está diciendo que tenemos que hablar lenguas angelicales. Barrabasaya, la bajaya. No. Ponte la manga larga, no. Esa la añadimos al repertorio. Ponte la manga larga. No. Lo que Pablo está haciendo lo contrario, censurando la conducta de los corintios. ¿Por qué? Porque como eran los dones más visibles o más, llamémoslo, estrafalarios, estas personas estaban poniendo a sus otros hermanos como cristianos de segunda categoría, cosa que no solamente ocurrió en ese tiempo, hoy en día sucede e incluso algunos de nosotros fuimos víctimas de esa segregación. Ay no, usted no habla en lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo.
Usted no lee lengua, entonces usted no es salvo. Entonces uno se siente como cristiano de segunda. Venga, yo quiero hablar en lenguas. Repeat after me. Repita después de mí. Entonces empezamos aquí a fabricar el don. Como no lo tengo, porque ya no está vigente, ahora yo lo fabrico. Y como a duras penas hablo español, pues vamos a hacer balbuceos que nadie entienda. ¿Sí me entienden? ¿Sí ven la estrategia? Vengo a hacer como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, está hablando de cosas que se oyen, ¿no? Está hablando de el don de lenguas, por un lado, y por otro lado está diciendo que el don de los idiomas sin amor es como cuando uno escucha un metal que está resonando, como cuando el niño al lado se le mete el chuki, agarra un palo y empieza a darle a un pote, pa, a una teja de zinc, ¿no? Ta, ta, ta. Címbalo que retiñe, o sea, cuando uno le retiñe los oídos un sonido, ¿no? Como cuando por lo menos a mí a veces me sucede que cuando escriben con tiza en el tablero verde y rayan así como con violencia, eso tiene un sonido que le retiñe a uno los oídos, desagradable. Pablo está diciendo que el don de los idiomas en la iglesia de Corinto, sin amor, era algo desagradable. Retiñe en los oídos. En lugar de edificar, que ese es el propósito del don, era todo lo contrario, algo aborrecible. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia. ¿Pablo entendió todos los misterios de toda ciencia? La respuesta es no, porque eso solamente lo hace Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Pablo tenía fe? Sí, pero no tiene toda la fe del mundo, ni tampoco la capacidad de mover montes. Es una exageración, una hipérbole. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿cuántas veces Pablo movió montes? No movió montes. ¿Cuántas veces Pablo tuvo toda la fe? No tuvo toda la fe. ¿Cuántas veces Pablo entendió todos los misterios y toda la ciencia? No sucedió. Pablo tenía toda la profecía, no la tuvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si vamos a decir que sí habla en lenguas? No, la deducción es lógica. Entonces Pablo tampoco nunca habló todos los idiomas ni las lenguas de los ángeles. Porque está partiendo de un supuesto. Si yo, versículo 1, versículo 2, y si tuviese profecía, 3, y si repartiese todos mis bienes. ¿A quién le consta que Pablo repartió sus bienes a los pobres? ¿Cierto? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Cuántas veces Pablo entregó su cuerpo para ser quemado? ¿Lo hizo? No lo hizo, porque él murió fue decapitado. Y además, si lo hubiera hecho, no hubiera contado el cuento. Entonces está partiendo de supuestos exagerados. ¿Para qué? Para reforzar el punto. ¿Cuál es el punto? De nada sirve en esta vida, ni talentos, ni dones, si no hay amor. Por eso el capítulo 12, él lo termina diciendo, yo les muestro un camino aún más excelente, el camino del amor. Que por más pequeño que sea lo que yo haga para Dios, debo hacerlo con amor, para la edificación de la iglesia, con amor. Y por eso después él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Por qué? Porque es para el beneficio de la iglesia. Ahí es donde yo manifiesto mi amor a ¿quién? A mis hermanos. Por eso es muy difícil que un verdadero creyente no se relacione con la iglesia. Y si no se relaciona con la iglesia es porque no es creyente. O esos personajes que dicen, no, es que yo no necesito congregarme para ser salvo. No eres creyente. No es que yo pongo predicaciones en YouTube. No eres creyente. No perteneces a una iglesia, no puedes ejecutar, practicar. Primera los Corintios 1:13. Primera los Corintios 13, perdón. No lo puedes hacer. Porque el amor es ¿qué? Experimental, es voluntario y es personal. Yo no le puedo tener a un amor a una piedra. El amor es
relacional. Y pues ustedes conocen todo lo demás, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, etcétera, 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 ¿sí? Y habiendo hecho habiéndonos dado esta enseñanza, Pablo nos lleva al capítulo 14. Capítulo 14 ya toca el tema de las profecías y de las lenguas. Entonces ahí fue donde quedamos la semana pasada. Yo quiero que busquen en sus Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Ya la tienen? Primera de Pedro 4:10. Dice, el hermano Javier se sabe este versículo. Cada uno, quiere decir que cada uno, o sea, que todos de forma particular están mencionados aquí. Cada uno según el don que ha recibido. Tú tienes un don. Tú tienes, si eres hijo de Dios, tienes un don. Hermano, yo quiero saber cuál es el don que yo tengo. Entonces, ¿quieres saber cuál es el don que tú tienes? Estudia la palabra de Dios. Obedece los mandamientos de Dios. Y el Señor te mostrará cuál es el don que tú tienes. En la práctica cristiana te vas a dar cuenta cuál es tu don. Entonces decía Paul Washer que un joven que estudió teología al igual que él, un joven a quien él admiraba mucho, porque era un hombre santo, en lugar de ponerse a enseñar teología o de salir a evangelizar o de predicar, servía. Veía a un enfermo y se le iba encima a atenderlo. Buscaba a los hermanos que estaban pasando necesidad. Y Paul Washer dice, ojalá yo pudiera ser como él. Dice, yo no alcanzo la piedad que tiene ese hombre. Porque ese es su don, servir, misericordia. Otros tienen el don de predicar. Entonces predican la palabra de Dios. Otros tienen el don de administrar. Pueden organizar, dirigir. Otros tienen el don de evangelizar, que también es un don. No todo el mundo tiene el don de evangelizar. Por eso es que hay gente que no le gusta evangelizar. No porque sean hijos del diablo. No tienen el don. Pero hay otros que sí. Agarran y salen a la calle y empiezan a compartir el evangelio. Tienen el don. Otros, como también contaba Paul Washer, se convierten a Cristo y entran corriendo a la cocina. Y agarran y empiezan a servirle a los demás. Don de servicio, nadie tiene que decirles. Otros son súper diligentes. No hay que decirles nada, están ahí, pin, 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 o sea, están en la jugada. Diversidad de dones. Diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No todo el mundo puede ser igual. Llama que todos fuéramos predicadores. ¿Quién ayuda a hacer el aseo? ¿Quién organiza? ¿Quién administra? ¿Quién atiende a los enfermos o quién visita a los hermanos que están débiles en la fe? El pastor. El pastor no tiene todos los dones. ¿Sería Jesucristo? Por eso cada quien en el cuerpo tiene un don y debe ejercerlo para beneficio del cuerpo. Hermano, a mí me gusta visitar. Hágale, papito, visite.
Hay 2 o 3 hermanas, háganle. Pastor, pero es que usted no va con nosotros a visitar. Bueno, porque el pastor tiene que hacer otras cosas también. No todos pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Y no todo el mundo tiene que estar metido en todo tampoco. Entonces, Pedro nos está diciendo que cada uno ha recibido un don. Tú tienes un don, debes ponerlo al servicio de Dios. ¿Qué dice? Ministreselo a él mismo. No, ministrelo a los otros. Entonces, ¿cuál es el propósito del don? Servir a los demás. ¿Y ven? Dios me ha dado el don de administrar. Voy a administrar mi negocio. No, es para que sirvas a tu iglesia. Dios me ha dado el don del servicio. Me voy a servir a mí mismo. No, es para que le sirvas a tu iglesia. Dios me ha dado el don de misericordia. Voy a tener misericordia conmigo mismo siempre. No, es para que hagas misericordia a tu iglesia. Y así todos los demás dones, pues que están dispersos por todo el Nuevo Testamento. En Romanos también hay otros dones, aquí en Corintios hay dones. Están los dones hombre de Efesios capítulo 4, ¿cierto? Que son un llamamiento ya especial, pero también son dones. Por ejemplo, Arcis Sproul intentó ser pastor y no le gustó y decidió ser maestro. Él dijo, yo intenté ser pastor, pero no fui capaz, eso es muy duro. Entonces mejor me retiro y hago lo que realmente me gusta, enseñar. Él no quiso involucrarse en el pastorado porque se dio cuenta que no era lo de él y no está mal. No está mal. Venga, yo me di cuenta que lavar los baños no es lo mío. A mí me gusta servir en la cocina, ¿listo? Me gusta visitar, ¿listo? Dice, ministren a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo qué? Buenos administradores. De manera que el que le sirve a los demás está siendo un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es la multiforme gracia de Dios? La multitud de dones que hay en la iglesia. Dones o carismas o gracias que Dios nos da. Hay muchos, entonces los administramos bien cuando servimos a los demás y no hacemos lo del hombre que escondió la mina, ¿cierto? En Lucas, o el talento en Mateo. Talento en la parábola es dinero, no es que yo tengo el talento de tocar la guitarra, no. El talento es una medida de peso de dinero, pero representa, ¿sí?, la gracia que Dios nos ha dado para servirle a Él, para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos dice Pedro, los dones son para servir a los demás, vamos a leer el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Hermano, ¿y qué tiene que ver Pedro con Corintios? Pues porque son el consejo de Dios. Pero es que Pedro no escribió Corintios, pero vamos a ver que la Biblia no se contradice, porque lo que nos dice Pedro es lo mismo que nos va a decir Pablo aquí. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el tema del capítulo 14 de Corintios? ¿Sí? Bueno, si ustedes leen esto en casa, se van a dar cuenta que Pablo le está llamando la atención a la iglesia, porque en la iglesia había un abuso en el don de lenguas, hoy de idiomas. Había orgullo en los creyentes y Pablo está poniendo orden diciendo, no, el propósito del don de idiomas es este. Y ustedes están siendo unos egoístas, orgullosos. Vamos a ver, terminó el tema del amor en el capítulo 13, ¿no? Capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Hombre, ¿y por qué si el ámbito carismático desea tanto honrar al Espíritu Santo, por qué no se ponen a predicar el Evangelio más bien?
que es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí que el don más importante dentro de la iglesia no es el don de lenguas o de idiomas, es la profecía. Y entonces, ¿por qué se resalta el don de idiomas o lenguas? Porque ni siquiera son idiomas, son balbuceo ininteligible, estático. Las personas parecieran que estuvieran poseídas, ¿no han visto? Yo lo he visto en carne propia y lo he visto también en videos de YouTube. Las personas parecen poseídas, ¡ah!, como la niña del exorcista, pero hablando balbuceos. Pero Pablo está diciendo, no, procuren profetizar. Acá Pablo no está diciendo procuren hablar en lenguas, ¿cierto? Entonces ya ahí empezamos mal, ¿sí o no? Bueno, o ellos, quienes defienden esto, han empezado mal. Entonces Pablo no está mandando a hablar en lenguas, al contrario, está exaltando la profecía por encima de los demás dones. Vamos al versículo 2. Porque el que habla en lenguas o el que habla en idiomas no habla a los hombres, sino a Dios, pues que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces las personas llegan a decir, no, mire, si es que el que habla en lenguas no habla a los hombres, está hablando con Dios. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que el que habla en lenguas o idiomas, nadie le entiende un pepino, y el único que le puede entender es Dios, porque Dios es el creador de los idiomas. Por eso dice, le habla a Dios, porque ¿quién le va a entender? Pero Dios sí entiende el inglés, el francés, el portugués, el mandarín, el japonés. Oscar. Ahí ya empiezan las neuronas a hacer cortocircuito. Porque ¿ahora qué digo? Si yo tengo el don de lenguas, lo tengo. ¿Sí o no? No es cuando viene el Espíritu y me agarra. Hay personas, venga, pero usted ¿por qué no controla eso? En la experiencia nuestra, pero mire usted ¿por qué no controla eso? No es que a mí me agarra el Espíritu Santo y me agarra y me vuelve nada. O sea, o eso que lo diga un vicioso. A mí agarró la droga, me volvió nada. Pero que alguien diga o afirme eso del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo llega y lo agarra a uno y lo vuelve nada. O sea, eso es incoherente, es irrespetuoso. O sea, eso es invertir el orden de 1 Corintios 5. ¿Sí? Efesios 5. Donde él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el borracho? Pierde el control. Y Pablo está colocando la borrachera aquí y la llenura del Espíritu Santo acá. Y por eso la Biblia exalta la sobriedad, ¿cierto? Como una de las características del verdadero creyente. Sobrio, dice. Borracho, sobrio. ¿Cómo es el borracho? Fuera de sí, no tiene control. Al borracho le dan ganas de poposear y él no dice, venga, voy a buscar un baño, no. Se va poposeando, si está muy llevado de la borrachera, se poposea en cualquier lugar. O se orina en un poste, no le importa si hay gente por ahí. Él está fuera de sí, no está en sus cabales. Y Pablo dice, pero por otro lado, debería ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia,
al libro de Hechos y vemos cómo eran los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no vemos gente chapaleando, gritando, haciendo como perros, aullando, caminando en cuatro patas, no, ni cayéndose al piso, ni haciendo alboroto. No, vemos hombres ecuánimes, en sus cinco sentidos, valientes. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, poniéndose en pie, alzó la voz y dijo, o sea, empoderados por Dios para predicar. Ah, no, ahora dicen la llenura del Espíritu Santo es una persona que parece más bien un drogadicto cuando está pasando por el síndrome de abstinencia, botando babasa, revolcándose. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Esa es la obra del Espíritu Santo, y la Biblia nos dice no, porque el fruto del Espíritu es dominio propio. Estas personas no tienen control de eso, porque están sufriendo bajo la influencia de Satanás o sufriendo un episodio de histeria colectiva. Y es fácil caer en eso. Histeria colectiva. Estamos 40 personas, el uno empieza a hacer así, cuando nos damos cuenta, nosotros también estamos ahí en la vuelta. Histeria colectiva. ¿Sí? Entonces, realmente no tiene sustento esto del mal uso de los dones. En el versículo 2, volvamos a nuestro texto, 1 Corintios 14:2, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Claro, el don de lenguas de la Biblia era un hombre hablando en otro idioma la palabra de Dios, los misterios de Dios, profetizando en otro idioma. Entonces esta persona, ¿quién le entiende? Nadie. Si yo empiezo a hablar en mandarín, a profetizar en mandarín, ¿quién me va a entender? Nadie. Solo me entiende Dios, y estoy comunicando los misterios de Dios, la palabra de Dios, las maravillas de Jesucristo, pero nadie me va a entender. Entonces es un misterio para ustedes lo que yo estoy hablando, porque estoy hablando en un idioma que ninguno de ustedes conoce. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿cuál es? Pablo está colocando esto en el mismo lugar que Pedro nos dice: ministración, beneficio de la iglesia. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, es decir, para animar, para motivar, y consolar. Ese es el propósito del mensaje de la palabra de Dios: edificar a través de la amonestación, a través de la enseñanza, motivar, exhortar, consolar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que si los dones fueron dados para la edificación de toda la iglesia, y yo mi don no lo uso para edificación de la iglesia, entonces estaría edificándome a mí mismo. Cosa que, como vamos a ver, según el contexto del capítulo, no es posible. Entonces, algunos comentaristas, y yo, pues que no soy comentarista, pero pues lo estoy leyendo o lo he leído, estoy de acuerdo con ello. Pablo aquí está utilizando la ironía, que es otra figura literaria. No que alguien pueda edificarse a sí mismo, sino que Pablo está diciendo: si los dones que son para edificar a la iglesia, tú no los estás usando para edificar a la iglesia, entonces te estás edificando a ti mismo. Básicamente eso es lo que querría decir este versículo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Claro, es que Pablo no está prohibiendo el uso del don. Pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque él quiere que todos hablen en idiomas, sí, pero más adelante lo regula, dice, si hay un intérprete. Pero como no hay quien interprete, entonces yo quiero es que profeticen.
que prediquen la palabra de Dios. Claro, en ese momento aún había profecía porque el canon de la escritura no se había cerrado. Estamos hablando de la profecía no predictiva, sino la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, ¿cierto? No, tú te vas a ganar la lotería, tu mujer te va a poner los cachos. No, no la profecía predictiva, sino la profecía que es el oráculo de Dios. Así ha dicho el Señor. Entonces Pablo decía, yo prefiero que hagan eso, hablar la palabra de Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Qué cosa que el movimiento carismático hoy no habla del don de la profecía. Hablan de que todos tienen que hablar en lenguas. Pero Pablo está diciendo lo contrario. Profeticen, porque el que profetiza es mayor. El don de profecía ha cesado, ¿cierto? Mas no el oficio. Que hay hombres que predican la palabra, la profecía. ¿Tenemos profecía hoy? Sí. ¿Dónde? En este libro. Y el que predica la palabra de Dios, en cierto sentido, es un profeta. Está trayendo la palabra de Dios al pueblo. Esta palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, ese es superior al que habla en otros idiomas. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si yo me pongo aquí a hablar, no, es que yo hablo en lenguas y empiezo yo a hablar en los idiomas que Dios me ha dado, es porque solamente quiero, como dicen los mexicanos, apantallar, hacer lujo de mi don. Él dice, no, que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada, porque al fin y al cabo ese es el propósito de los dones, la edificación de la iglesia. Ahora pues, y entonces a partir del versículo, antes de ello, quiero que vayamos al capítulo 12, versículo 7, rápidamente, se nos va el tiempo. Bueno, tenemos hasta fin de año para terminar esto. 12:7. En nuestra versión Reina Valera dice de la siguiente manera, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Reina Valera se queda un poco corto en la traducción, ¿cierto? Hay otras traducciones que son más precisas en este versículo. Por ejemplo, el lenguaje actual dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Entonces, si yo hablo en otros idiomas, es para el bien de la iglesia. No para jactarme de que tengo un don. No es para eso. Entonces, Pablo nos está diciendo que lo que debe motivar al creyente es la edificación común y no los propósitos egoístas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el versículo 13, allí mismo en 1 Corintios 14, demos un brinquito hasta el 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Es decir, si tú no sabes si tú no puedes entender lo que estás diciendo, si la iglesia no te va a entender, no sirve de nada. Pídele a Dios que puedas interpretar el idioma que estás hablando. En el versículo 5 dice, así que si quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Si ven que no está devaluando el don, él no está rebajando el don, no está diciendo, no, prohibido hablar en lengua, eso no sirve para nada. No, él está diciendo, si el don beneficia a la iglesia, háganle. Hablas en lenguas, hablas en idiomas, que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada. Por esa razón yo prefiero que profeticen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en los versículos 6 al 19, Pablo nos dice que hablar en otro idioma sin que alguien lo entienda es como hablar al aire. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. ¿Sí ve que él está hablando de idiomas? Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren hablar en lenguas. No, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que los dones son para edificar a la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y ahora aquí hay un versículo que se utiliza para justificar el don de lenguas moderno. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí ve, hermano, que la oración en lenguas es espiritual? Y entonces así justifican el éxtasis en el que entran estas personas, estos creyentes, porque no puedo decir que son hijos del diablo, ¿sí? Hay creyentes piadosos, hermanos en la fe, que están en este error, ¿cierto? Pero eso no los va a mandar al infierno. Hay otros que son unos sinvergüenzas que promueven esta clase de errores para su beneficio económico, ¿cierto? Y para su orgullo. Pero no podemos decir que todo el que cree en esto es un hijo de Satanás que va a ir al infierno. No, hay hermanos piadosos, hijos de Dios, que están en un error. Si yo oro en lengua desconocida, y volvemos al mismo punto de 1 Corintios 13, el sí. Porque si yo oro en lengua desconocida, si yo oro en idiomas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces Pablo está poniendo aquí una condición, una hipótesis. Si es posible, si fuera posible orar en idiomas, ¿cierto? Pues mi espíritu oraría, pero mi entendimiento queda sin fruto porque no entiendo lo que le estoy diciendo a Dios. Y el versículo 15 nos lo confirma, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y pareciera que el movimiento carismático entendiera todo lo contrario. Pablo está diciendo que es imposible separar el espíritu de nuestros procesos cognitivos, es decir, de nuestro cerebro. No, hermano, es que cuando yo oro en lenguas, yo me desconecto. No, Pablo está diciendo que eso no es posible. Pablo está diciendo, oraré con el espíritu, pero también oro con el entendimiento. Este versículo 15 explica el 14. Si yo oro en lengua extraña, pues mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces Pablo no está diciendo que eso es una realidad. Pablo está planteando una suposición. Porque si yo oro, o sea, básicamente lo que Pablo está diciendo es, miren, hermanos, si fuera posible orar en lenguas, pues no serviría de nada, porque oraría solo en el espíritu y mi entendimiento quedaría sin fruto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, yo debo orar con el espíritu y con el cerebro también. Y debo cantar con el espíritu y también con el cerebro. Y entonces esas sesiones de alabanza donde la gente se desconecta y se van como que en un éxtasis, no, yo tengo que prestar atención a la letra de la canción. Por eso los himnos, y hermano, ¿y por qué allá no tocan la batería y la guitarra y hacen un concierto? Porque nosotros, según el principio regulativo de adoración que heredamos de los puritanos, la música para Dios debe ser armónica, no rítmica. Eso no quiere decir que no pueda tener ritmo. Lo que quiere decir es que la melodía de la canción debe recordarme
la letra de la canción. Y por eso si ustedes ponen una pista de un himno bautista, ustedes la escuchan y ya va con la cantada, con la letra. Entonces uno escucha tu, santo, 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 cosa que no sucede con la música rítmica. Ahí está el reggaetón. Lo estoy haciendo más rápido, ¿no? Es más lento. Y la gente con ese sonido ya se vuelve loca, sin letra. Y escucha, y usted lee la basura de letra que traen esas canciones que ya hablan de todo sin tapujos, y la gente no, la gente realmente es el tu. Pablo está diciendo, no, yo debo cantar con el espíritu, con mi alma, con mis emociones, pero también con el cerebro, con mi entendimiento. Entonces, si yo oro con el espíritu y el entendimiento, y canto con el espíritu y el entendimiento, entonces yo también debo hablar con el espíritu y con el entendimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí, está utilizando la ilustración de la oración y de la adoración para enseñarnos que si yo hablo y no entiendo lo que digo, porque hablo en un idioma extraño, y en la iglesia no entiende lo que yo digo, porque están oyendo un idioma extraño, pues no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Sí? Y por eso, como vamos a ver más adelante, pero no lo vamos a ver hoy por cuestión de tiempo, Pablo dice, si no hay intérprete, cállese. Coma callado. No hay quien interprete. Cierre el pico, mi querido hermano, porque no sirve de nada, no edifica la iglesia. Ay, pero hermano Boris, dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es que está utilizando la ironía, porque el don es para... Imagínense que el Espíritu Santo nos da dones, mire, vamos a ver, nos da dones para edificar a la iglesia. Nos enseña a través de la Biblia cómo usar los dones para edificar a la iglesia. Pero actúa en una persona para que se edifique a sí misma. Entonces el Espíritu Santo se está contradiciendo. Yo les doy los dones para que edifiquen a la iglesia, les doy los dones, les enseño en la Biblia cómo usar los dones para edificar la iglesia, pero te voy a agarrar, te voy a zarandear para que te edifiques a ti mismo. Y ahí va la gente poseída. No, el espíritu me agarró. Bueno, pero entonces no es el espíritu, porque el espíritu ya me dice a través de la escritura cómo es. Entonces lo que tú experimentas no es el Espíritu Santo. O es Satanás, o es tu carne, o es tu histeria, sugestión. Pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no contradice su propia palabra. Sería un Dios en quien no valdría la pena confiar, pero Dios siempre respalda su palabra y honra su palabra. Y si Él dice, los dones son así, es porque así son. Amén. La semana que viene continuaremos con este estudio de 1 Corintios 14. Aspiro a terminar antes de Navidad, antes del 31. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que cada uno tiene un don. Cada creyente verdadero tiene un regalo tuyo, una capacidad, una gracia especial para servir a los demás. Y quien los usa está siendo un buen administrador, pero el que no los usa para beneficio de la iglesia es como aquel siervo malo y desobediente. Ayúdanos, Señor, a usar el don que nos has dado para bendecir al pueblo de Dios, para servir a nuestros hermanos
y para que tú te lleves toda la honra y la gloria y la alabanza. Danos entendimiento para poder digerir lo que estamos aprendiendo y extraer aplicaciones para nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.